Ya, ahora sí. Buenos días, muchas gracias por la paciencia. Mi nombre es Miguel Villagra, soy el coordinador de este proyecto que se llama Santiago Industria Circular, que es una iniciativa del Gobierno de Santiago y ejecutado por la Universidad del Paraíso. ¿Ya? El contexto de esta capacitación es que busca fortalecer los conocimientos en las metodologías que son claves para la generación de indicadores y cómo estos ayudan a obtener posteriores certificaciones y validaciones. Para las empresas, naturalmente, para las cuales cada vez es más importante diferenciarse en mercados que son altamente competitivos. Em, Fundamental también en el marco de esta capacitación, hablar obviamente sobre la ley del REP. Vamos a tener ahí invitados de bastante especiales que nos van a instruir en aquel tema. Entonces, para no alargar más el proceso de bienvenida, le queremos dar la palabra a Mauricio Fabri, que es el jefe del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Santiago. Y eh, adelante, Mauricio. Ya, Mijail, muchas gracias. Espero que se esté escuchando muy bien. Saludarlos en esta mañana y de alguna manera expresarles nuestro compromiso por el desarrollo de una región más circular, donde estemos vinculados lo que el gobernador Orrego llama una mesa de cuatro patas, que tengamos siempre el sector productivo, el mundo del Estado, el mundo de las organizaciones sociales y la academia vinculados. Nosotros creemos que el ser una industria circular, el avanzar en la circularidad, no es algo optativo, es la forma que tenemos de poder ir persistiendo en este planeta. Y por eso es que hemos desarrollado varios programas. Uno de ellos es este programa que nos tiene muy contentos de simbiosis industrial. También tenemos un programa que se llama Desafío Circular, el primero con la Universidad del Paraíso, el segundo con la Universidad Mayor, que buscan, por un lado, facilitar y fortalecer este ecosistema. Estamos haciendo otras también acciones en ámbito de la circularidad, como el programa Nos Compostamos Bien, ya a nivel más domiciliario, y por lo tanto creemos que esta interacción entre las empresas, entre el mundo productivo, es fundamental, pero también en conjunto con el mundo público, con las organizaciones sociales y con el mundo académico. Nosotros sabemos que de alguna manera Chile y Santiago está al debe. Tenemos una brecha muy importante, por ejemplo, en valorización de residuos si nos comparamos con países de similar ingreso y nivel de desarrollo de Chile. Y por eso es que esta ley REP viene en un muy buen momento a empujar un poco la industria y también a poder liderar estos procesos en la región. Eh, si bien ya partimos con envase de embalaje, van a venir otro tipo de residuos. Y en general sabemos que la circularidad no solamente hace bien en términos ambientales, sino que también en términos económicos. La circularidad es muy rentable. Y por lo tanto, esta capacitación tiende a fortalecer eso. Así que bueno, agradecerle al equipo del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Santiago, a mi equipo, está veo Carolina, está Mijail, ¿no es cierto? Por facilitar esta capacitación y por supuesto nuestro socio en este programa de simbiosis industrial que es la Universidad del Paraíso. Así que, sin más, Mijail, te devuelvo la palabra. Genial. Muchas gracias, Mauricio, y 100% de acuerdo con tus palabras. También, obviamente, nos acompaña la directora de nuestro proyecto, Patricia Martínez, quien es, digamos, la mente maestra detrás de todo lo que está ocurriendo en esta instancia y de todo este proyecto Santiago Control Circular. Así que, Patricia, adelante. Hola, buenos días. Mijaila, y dime si se escucha bien. Perfecto. Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta actividad que se desarrolla en el contexto del proyecto Santiago Industria Circular y que está financiado por el gobierno de la región metropolitana y ejecutado por la Universidad de Valparaíso a través de su iniciativa Plataforma Industria Circular. El propósito del proyecto es poner a disposición del sector público y del sector industrial una solución tecnológica para el intercambio de materias primas secundarias, es decir, recursos industriales subutilizados, rompiendo el paradigma de la generación de residuos al tratarlos como subproductos industriales que pueden ser valorizados y reinsertados en la economía, lo que constituye la base de la simbiosis industrial, como decía anteriormente Mauricio. Ello permitirá a la región metropolitana avanzar hacia un desarrollo basado en una economía circular, que es lo que estamos persiguiendo ahora como un desafío importante. Actualmente en Chile se generan aproximadamente 18 millones de toneladas de residuos,
De estos, aproximadamente un 51% son residuos industriales, de los que a su vez cerca del 97% corresponden a residuos no peligrosos. El 80% de estos es eliminado principalmente en rellenos sanitarios y vertederos. De los 9,2 millones de toneladas de residuos industriales no peligrosos, casi el 30% se genera en la región metropolitana, lo que pone el acento y la importancia de nuestro proyecto. Todos estos recursos subutilizados representan oportunidades de negocios, como bien lo dijo también Mauricio en sus saludos iniciales. Recogiendo estas oportunidades, la plataforma Industria Circular se presenta como una solución tecnológica disponible en un espacio virtual que permite y facilita la conexión de empresas para compartir y o convertir sus residuos en recursos. En este sentido, uno de los aspectos claves de la plataforma es su marketplace, una herramienta inteligente para conectar a las empresas de manera eficiente y sostenible, generando oportunidades de negocios a través de la conversión de residuos a recursos, empleando un algoritmo de conexión que hemos diseñado. Los intercambios de recursos se realizan en la plataforma, permiten además la gestión de información a través del módulo gestión, lo que entre otras cosas permite administrar de manera simple los residuos declarados y los recursos adquiridos. Ambas funciones, el marketplace y la gestión de información, quedan conectadas a través del módulo reportes que permite a las empresas generar indicadores y reportes de impacto ambiental y social de gestión de recursos y residuos. De aquí entonces se desprende uno de los primeros temas que vamos a revisar en el taller de hoy. El cálculo de indicadores de desempeño ambiental se determina a través de la metodología de análisis de ciclo de vida, herramienta robusta y de base científica que permite la determinación de indicadores ambientales objetivos, transparentes y verificables. Estos temas serán abordados por Valentina Bello, que ya la vemos ahí que nos está acompañando. A su vez, estamos trabajando en la construcción de un sistema de monitoreo, reporte y verificación, o MRV, sistemas contemplados en el Acuerdo de París y, por tanto, en las contribuciones determinadas a nivel nacional, o las NDC. Es decir, estos sistemas son esenciales para responder a los compromisos asumidos por los países en materia de indicadores de desempeño ambiental al alero de las metas comprometidas en el contexto del cambio climático, puesto que otorgan transparencia y trazabilidad de la información. En estos tópicos profundizará Sebastián Garín. También tenemos como invitado a Reinaldo Herrera, de Kiklos, para que nos presente los principales aspectos y desafíos de la ley REP. Esto es importante en el contexto de la plataforma Industria Circular y el proyecto Santiago Industria Circular, ya que así como hemos incluido aspectos de reportabilidad para exportar a SINADER, facilitando la gestión de información de las empresas para Red C, también queremos considerar aspectos de gestión de información en el contexto de la ley REP. Para ir cerrando, es importante agregar que hemos diseñado una herramienta de análisis territorial, la que permitirá conocer los recursos subutilizados disponibles en un territorio, determinar potenciales de conexión y negocios y orientar políticas públicas para permitir diseñar estrategias de financiamiento u otras que permitan generar las condiciones habilitadoras para que dichos recursos se conviertan en materias primas secundarias. José Tomás Videla abordará con mayor detalle las funciones de la plataforma en el tercer módulo del programa, en el cuarto, perdón. Los dejo entonces invitados e invitadas a hacerse parte de la plataforma Industria Circular. Queremos fomentar una comunidad más conectada y consciente de la gestión de residuos y recursos, promoviendo la colaboración y el intercambio de prácticas sostenibles. Nuestro propósito es apoyar en la toma de decisiones informadas y responsables para la gestión de residuos y recursos usando la herramienta que dejamos a disposición de las empresas y del gobierno de la región metropolitana, de modo de buscar soluciones sostenibles alineadas con el compromiso de la economía circular. Esperamos que disfruten nuestro taller de capacitación y que logremos avanzar de manera colaborativa en la necesidad urgente de responder de manera eficiente e informada a los desafíos que nos impone la economía circular. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muy buena presentación y buena detalle del programa de lo que será esta capacitación. Sí, también, en honor al tiempo, vamos a darle la palabra a Valentina, que ya como fue introducida, es docente de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y profesional también del área del equipo de la plataforma Industria Circular. Así que, adelante, Valentina, y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Mijael, gracias, Patricia. Quiero confirmar si me escucho bien. Ya, perfecto. También aprovecho a saludar a todos los presentes, que veo que hay varios conectados, veo 108, así que es bastante.
¿ya? Así que vamos a dar inicio a la presentación que traigo en esta oportunidad, ¿ya? También agradecería si me confirman que estén viendo correctamente mi pantalla. Ahora voy a colocar la presentación. ¿Sí? ¿Se ve? Que abre ¿Cierto? la actividad. Perfecto. Bueno, entonces en esta oportunidad, dando inicio al taller de capacitación, la presentación que les traigo es Análisis de ciclo de vida, una herramienta fundamental para la economía circular. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver temas de concepto, de su metodología y también cómo el análisis de ciclo de vida es una herramienta, ¿ya? Para los desafíos de la economía circular, ya revisando también temas de conceptos y algunas definiciones o ámbitos de interés en el ámbito académico sobre la economía circular, ¿cierto? Todo esto en el marco de la plataforma Industria Circular que nos convoca en esta oportunidad. Ya, entonces, para esto, lo primero que necesitamos es definir el análisis de ciclo de vida, ¿cierto? Entonces, acá vemos una definición que está mencionada por la ISO 14040, ¿ya? Sin embargo, me gustaría destacar algunas palabras claves, ya que es siempre importante tenerlas en consideración cuando hablamos con respecto a una definición y hablemos del mismo lenguaje. ¿Ya? Por lo tanto, el análisis de ciclo de vida se define como una técnica, por lo tanto, una herramienta que trata ya los aspectos ambientales. Y cuando hablamos de aspectos ambientales, ¿a qué nos referimos? Como por ejemplo los consumos de combustible, los consumos de electricidad, ¿cierto? El consumo de agua y también transporte, como por ejemplo, ¿ya? Y los impactos ambientales, ¿ya? Es como uno que está muy en estudio en este último tiempo, últimas décadas, sobre cambio climático, también los impactos sobre el deterioro de los ecosistemas, ¿cierto? Y otro sobre ecotoxicidad a la salud del ecosistema o también toxicidad humana. ¿Ya? Y los trata, ¿cierto?, desde un punto de vista potencial. ¿Esto qué quiere decir? Que es potencial, que es latente, que puede ocurrir como no puede ocurrir, ¿ya? Ya que nosotros trabajamos mediante modelos, ¿cierto? Y podemos hacer proyecciones, ¿cierto? Y hablamos siempre de un potencial, ¿ya? Y esto ocurre a lo largo de todo el ciclo de vida. Y ahí este otro concepto clave, porque también, por ejemplo, el de las áreas de las ciencias biológicas siempre va a entender el ciclo de vida, por ejemplo, de una especie, de cuando nace, se desarrolla, madura, se reproduce, alimenta, hasta que muere, ¿cierto? Sin embargo, este ciclo de vida apunta al producto-servicio. ¿Esto qué quiere decir? Desde cuando se extraen estas materias primas, ya, para la producción, luego pasa por la fabricación, ¿cierto? O el ensamblaje o la manufactura, ¿cierto? Transitando hacia el uso, ¿cierto? Hasta su fin de vida, por decirlo, que sería hasta su muerte, y por eso está el alcance tan conocido como la tumba de donde nace, ¿cierto? Desde la extracción de las materias primas hasta la tumba, que es como, llamarlo, donde muere este producto, ¿ya? Por lo tanto, en palabras simples, la metodología de análisis de ciclo de vida es una herramienta que permite cuantificar los impactos ambientales en todo el ciclo de vida de un producto o de servicio. ¿Ya? Entonces, hasta el momento nosotros, ¿cómo estamos evaluando los impactos ambientales? Esto se podía mencionar mediante los proyectos que ingresan al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que, bueno, los mencionan declarándose, o sea, todos los proyectos deben someterse a una evaluación mediante el servicio cuando estén en el listado del artículo 10 de la ley 19.300, ¿cierto? Muchas veces también depende de la magnitud de esto y del tipo de naturaleza del proyecto. ¿Ya? Sin embargo, cuando se evalúan o se estudian estos impactos ambientales, se están estudiando los impactos ambientales que ocurren de la puerta de la fábrica hasta la puerta de salida de la fábrica. ¿Ya? Entonces vemos acá cómo la industria, primero, tiene una entrada de materia prima, ya esta ya viene procesada, ¿cierto? Porque la industria lo que hace es la fabricación de su producto con materia prima ya extraída y procesada y transportada, y también involucra emisiones de residuos y emisiones. Y a la vez también es un consumidor de energía, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros ampliamos esta mirada a una escala más sistémica, más global o más amplia, empezamos a observar que los sistemas son mucho más complejos que la puerta de entrada de la industria como la puerta de salida, ¿cierto? Que ya empiezan a involucrarse y se empiezan a visualizar otros actores, ya como por ejemplo los actores que son los que extraen esta materia prima directamente de la naturaleza, ¿cierto? Los cuales extraen recursos
emiten generación de residuos y de emisiones y también son consumidores de energía. Y esto también se puede ir complejizando más cuando empezamos a unir a más actores, como por ejemplo los proveedores de insumos. Esto podrían ser eh, insumos complementarios a las materias primas requeridas para mi producto, como por ejemplo los neumáticos que yo debo cambiar en los sistemas de transporte y distribución de mi producto, los envases de embalajes involucrados en mi producto, ¿cierto? Y que a la vez también estos mismos actores siguen siendo consumidores de energía, de recursos naturales y de emisiones y residuos. Bueno, también después podemos seguir al área de la distribución con respecto a los transportes, que es un área transversal en cada uno de los procesos, de las etapas. La etapa de uso, ¿cierto? Que cuando este está en el medio, por ejemplo, el de los celulares, ¿cierto? Tiene una vida útil y el uso es que constantemente yo lo estoy conectando a la electricidad, ¿cierto? O un auto también tiene una entrada que podría ser el combustible, ¿cierto? O el cambio de neumáticos que hablábamos. Y bueno, hasta el fin de vida. Entonces, cuando empezamos a pensar o a reflexionar de, bueno, ¿dónde estamos nosotros? Y por eso yo puse el ejemplo del CIA. Estamos viendo una parte pequeñita de lo que este sistema más complejo es la producción de un producto, ¿cierto? Y no estamos viendo todos los actores que se involucran también y que nosotros nos relacionamos al momento de los impactos ambientales y que cada vez que nosotros ampliamos esta mirada, los impactos ambientales aumentan, como también se muestra en la figura, ¿ya? Entonces, el análisis de ciclo de vida invita, ¿ya? Por un lado, a cuantificarlo mediante la metodología del análisis de ciclo de vida y por otro lado está el otro concepto que es el pensamiento de ciclo de vida, ya que no es la evaluación en sí. Sin embargo, es incorporar y reconocer, ¿cierto?, a que nosotros en este sistema económico o sistema industrial no estamos solos, no trabajamos solos, sino también ampliamos la escala y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿de dónde viene la materia prima que yo estoy comprando? Bueno, ¿a dónde va a terminar el producto en su fin de vida cuando ya se deje de utilizar? ¿Ya? Entonces el pensamiento ciclo de vida invita a ampliar esta mirada a una más amplia, como se mostró en este efecto de la diapositiva. ¿Ya? Por lo tanto, el análisis de ciclo de vida es altamente utilizado por diferentes sectores industriales, ¿ya? Y esto principalmente los ayuda a decidir. ¿Ya? Por ejemplo, ahí vemos una imagen de la industria de la acuicultura, manufactura también podría ser, con el envasado de estos pescaditos, ¿cierto? Donde acá tenemos directamente involucrado a la actividad económica de la acuicultura como también de la minería. De minería podemos ver en que este producto no se vende solo, sino se vende en un envase, ¿cierto? Que es de metal, ¿cierto? Entonces, en esta toma de decisión que nos ayuda el análisis de ciclo de vida, también nos ayuda a decidir, bueno, qué materiales utilizar, ¿cierto? Ojalá que sea uno que tenga bajo impacto ambiental, que sea local, ¿cierto? Para reducir el transporte. También otra industria de alto interés es la industria de la energía, ¿cierto? Cada vez está en más discusión y la materia energética está en una transición a sacar los combustibles fósiles y a traer las energías renovables, por lo tanto siempre es interesante estudiar, bueno, ¿cuál es la mejor energía? ¿Cuál es la más recomendada? ¿O cuál yo puedo decidir buscando qué energía decidir utilizar, buscando una reducción de los impactos ambientales, ¿cierto? Teniendo este pensamiento de ciclo de vida. También, por ejemplo, la clase y la cantidad de los envases a utilizar. También ahora se han visto varios productos, por ejemplo, el del cepillo de dientes, que muchas veces son de bambú o son de madera, ¿cierto? Donde también, pensando en el fin de vida, sería mucho más amigable porque la madera es biodegradable, también tiene un envase que es de cartón, ¿cierto? Con muchas veces también con tinta biodegradable. Y esto también nos invita a que desde el diseño los productos estén pensados con este pensamiento de ciclo de vida. Ya también, bueno, la gestión de los residuos también es un ámbito de alto interés, también ayuda a entregar información al consumidor en saber, bueno, tengo dos tipos de producto, ¿cuál elijo? ¿Cierto? Pensando que yo quiero vivir un estilo de vida un poco más amigable con el medio ambiente, el análisis de ciclo de vida entrega información ambiental que ayuda a la decisión, a nivel empresarial como también a nivel consumidor, ¿ya? Y bueno, los beneficios son también múltiples, donde de partida las empresas, como mencionábamos, ayuda a que entiendan de que la complejidad de los impactos ambientales y del sistema producto está más allá de las puertas de su empresa,
¿ya? Intenta también cambiar el pensamiento convencional a uno más amplio y mejora también, cuando nosotros tomamos acciones, mejora la gestión en la cadena de valor de esto, ¿cierto? Y nos ayuda también a que tenga un mejor fin de vida, por decir, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, acá traigo un ejemplo que es de una tesis que se publicó en dicho tiempo, donde se comparan diferentes tecnologías de tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿ya? La cual sabemos que la principal función es la remoción de la materia orgánica presente en el agua después del uso, ¿ya? Esto también podría ser también una comparación de tratamientos de tecnología de residuos sólidos, ¿cierto? Que es un poco lo que toma la plataforma Industria Circular al proponer indicadores con diferentes tipos de tecnologías de tratamiento. Por ejemplo, un residuo sólido se puede ir a compostaje, como se puede ir a digestión anaeróbica, se puede ir a relleno sanitario, ¿cierto? Existen diferentes tipos de tecnología de tratamiento, en este caso de agua. Entonces, en este estudio lo que se hace es que se evalúa el impacto ambiental de 15 plantas a lo largo de todo Chile, ¿ya? Y se identifica la función que, como se mencionó, es remover 1 kilogramo de BO, ¿cierto? 5 en estas aguas mediante ACV. Por lo tanto, acá también seleccionamos diferentes categorías de impacto y los que nos encontramos fue en un rango, ya que estos impactos se mueven en un rango, no son estáticos, que finalmente van a variar de muchas otras características. Por ejemplo, un hallazgo que se encontró es que cuando se analiza una tecnología, un aspecto importante a considerar es, por ejemplo, la escala. Son diferentes los impactos cuando son escalas pequeñas, cuando son escalas medianas, cuando son a gran escala, ¿ya? Porque la economía a escala, en este estudio al menos, sí evidenció que redujo los impactos ambientales, ¿ya? Tal vez también el análisis de ciclo de vida permite identificar el proceso, ¿ya? O el aspecto que contribuye a estos impactos ambientales, ¿ya? Acá vemos 4 categorías de impacto o los temas de interés, ¿cierto? Me voy a ir al cambio climático, donde acá se puede observar el listado de diferentes tecnologías en estudio, donde vemos que la electricidad da un patrón común en las 4 tecnologías, ¿ya? Y este es un punto crítico súper común en los procesos, ¿ya? Y es también ahí nos debemos preguntar, bueno, ¿cómo está compuesta la materia energética? ¿Ya? Otros también, segundo, temas de interés también fue, por ejemplo, los insumos de los químicos. Las diferentes tecnologías consumían o requerían diferentes químicos para cumplir la misma función, en este caso, remover 1 kilogramo de DO en el agua, en este caso, ¿ya? Entonces, acá también nosotros en la plataforma también se proponen diferentes categorías, ¿ya? Y se trata de hacer también cálculo mediante estos indicadores para la toma de decisión, ¿cierto? Y decir, bueno, a mí qué me conviene más, parece que me conviene mejor compostar, ¿cierto? Pero acá la particularidad es que todos los casos se estudian de manera individual, por decirlo, el caso a caso, ¿ya? Eso mejor dicho, se estudia caso a caso. ¿Ya? Entonces, ya yéndonos más de lleno a la metodología, esta está normada por 2 ISO, la 14040, la 14044, ¿cierto? La cual establece el marco de referencia, una figura típica que explica sobre la metodología de análisis de ciclo de vida en 4 fases. La primera, definición de alcance, análisis de inventario, evaluación de ciclo de vida, o sea, evaluación del impacto del ciclo de vida y la interpretación. Y la interpretación podemos ver que es una etapa que interactúa y es itinerante con las demás etapas, ¿cierto? Constantemente yo estoy interpretando objetivo y alcance en la toma de decisiones iniciales, en el levantamiento del inventario, como también en la evaluación. Ya yéndonos por etapa por etapa, en la definición de alcance, el principal objetivo es establecer por qué hacer esta ACV. ¿Ya? Siempre hay que justificarlo, ¿ya? Sin embargo, acá hay temas claves como, por ejemplo, establecer la función, ¿ya? Y esto es clave al momento de decir, de hacer este tipo de evaluaciones, porque el impacto ambiental va a estar en función de la unidad funcional, ¿ya? Entonces acá tenemos 3 temas clave. Uno que es la función, ¿ya? Es, bueno, ¿qué función realiza el producto? En este caso yo tengo 2 ejemplos de secados de mano, ¿cierto? 2 tipos de tecnologías, por llamarlo, o 2 tipos, que la función es secar mano, ¿cierto? La unidad funcional es, bueno, ¿cómo yo cuantifico la función? ¿Ya? En este caso podría ser secar un par de manos, ¿ya? O X número de par de manos. Y el flujo de referencia es, bueno, ¿cuánta cantidad de material yo requiero para cumplir la función? En este caso tenemos cantidad de papel utilizado para secarle el par de manos o la energía utilizada o aire utilizado o también con respecto al tiempo cuando se utiliza el sistema eléctrico para secar el par de manos, ¿ya?
Otro tema importante es sobre los límites de sistema. Ya acá se definen qué procesos unitarios deben ser incluidos en el modelo. Ya, entonces acá también muestro algún ejemplo del caso anterior de las plantas de tratamiento, donde se estudian los procesos de cada una de las tecnologías y en base a bibliografía se decide qué dejar dentro o afuera de los límites de estudio, que es los límites del sistema. En este caso, por ejemplo, se decide dejar afuera el efluente, que serían las emisiones al agua, principalmente porque todas las tecnologías cumplen con el DS90, que son los parámetros máximos permitibles para la descarga del agua en cuerpos continentales, y, y que la bibliografía nos indica que no es un punto crítico o no es significativo, ¿ya? Como si lo son los consumos de energía, combustible y químicos, ¿ya? Por lo tanto, acá también hay una revisión bibliográfica bien importante y que no hay que dejar de lado al momento de utilizar esta metodología, que son directrices previas que nos pueden ayudar en la decisión de esta etapa, ¿ya? O en la generación de esta etapa. También otro tema importante que también se menciona de que no hay que colocar tantos recursos, tanto esfuerzo, cuando la bibliografía nos dice que en tales procesos, en tales etapas, no son significativos. ¿Cuándo ya vienen a ser significativos? Cuando el proceso, la etapa contribuye sobre el 10%. Por lo tanto, todo lo que contribuya menos del 10% de los impactos ambientales, no se requiere tanta exhaustividad, ¿ya? En el tema de datos, ¿ya? Porque luego nos vamos a ir a que estudiamos estos procesos, ¿cierto? Y necesitamos ahora hacer un análisis de inventario. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos recopilar datos, ¿ya? Que incluimos cuáles son los procedimientos de cálculo para cuantificar estas entradas y estas salidas, ¿cierto? Acá también existen categorías de datos donde están los de primer plano, que es cuando yo voy a la industria a levantar datos, ¿ya? Por otro lado están los datos que podrían ser calculados mediante fuentes públicas y sabemos que también acá hemos avanzado con el tema de que con la disponibilidad de datos o con los reportes, ¿cierto? Que también si están validados pueden ser utilizados y también es recomendado utilizar ambos, ¿cierto? Pero ¿dónde va a estar esa exhaustividad? Es donde, bueno, el alcance lo establezca mediante el objetivo. ¿Ya? Acá podemos observar que está el proceso, ¿cierto? De la caja verde, donde están las entradas y las salidas, ¿cierto? Pero acá ocurre algo bien interesante y este otro también como tema clave, que es cuando ocurre que se produce más de un producto, ¿cierto? Cuando se llaman coproductos, ¿ya? Y es que acá debemos hacer también una asignación de los flujos, ¿ya? De entradas, vendría a ser la carga ambiental, al número de productos de interés de la industria, ¿cierto? Ahora también un tema muy de interés y que se trata en estas plataformas es dejar de llamar a los residuos como residuos, ¿cierto? Que en su definición es algo que no se desea, que no se quiere, ¿cierto? Y cuando esto se instala en el mercado, se empiezan a llamar ya subproductos, ¿cierto? Entonces, cada vez dejamos de utilizar el residuo y lo utilizamos ya como de concepto más de subproducto. Y el mercado de a poco nos ha ido compitiendo. Bueno, ¿qué me trae más beneficio? O sea, ¿qué me trae más en términos económicos? El producto principal o ya el subproducto? Que los mercados son dinámicos en este sentido. Por otro lado, estamos con los requisitos de calidad de datos, ¿ya? Es importante, por ejemplo, considerar la cobertura temporal. Nosotros cuando levantamos datos necesitamos saber de qué temporalidad son. ¿Ya? Este es un ejemplo de una lechería que dice que se recopilan datos de los últimos 5 años. ¿Ya? ¿Y de dónde? Bueno, de la 9ª región. Entonces también es importante la cobertura geográfica. Muchas veces sabemos que la producción en Chile, como la producción en Argentina o la producción en Bolivia, son diferentes, ¿cierto? Y para eso también es importante identificar la cobertura tecnológica, ¿cierto? Ya hablamos que existen diferentes tecnologías de tratamiento de agua, también existen diferentes tecnologías de tratamiento de residuos, ¿cierto? Y también otro tema importante es la representatividad, ¿ya? Bueno, de los datos que yo estoy tomando a escala nacional o regional, ¿cuánto están representando? Ya, por ejemplo, en el tratamiento de agua en aquel tiempo, el 80% de las aguas eran tratadas por lodos activos, que es una tecnología convencional. Por lo tanto, al levantar esta información, hay una alta representatividad con respecto a este ámbito. Y bueno, ya teniendo el inventario de ciclo de vida, lo que nosotros es tomar esta información y
modelarla en un software, ¿ya? Y esto con el objetivo de que estos datos de inventario de ciclo de vida sean transformados a impacto ambiental, ¿ya? ¿Cómo se transforman? Mediante un modelo, ¿cierto? Pero se ordenan o se examinan mediante categorías de impacto, ¿ya? Las categorías de impacto son temas de interés, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver como cambio climático, que es un impacto súper estudiado en este último tiempo, ¿cierto? Por todas las consecuencias que se han tenido. Otros impactos podrían ser la eutrofización de las aguas, ¿cierto? Que es cuando aumentan los nutrientes y agota el oxígeno disponible en los cuerpos, ¿cierto? La acidificación de los océanos, ¿no? Que conlleva la muerte de los corales y también pérdida de biodiversidad, las ecotoxicidades que hablábamos, el deterioro de la capa de ozono, el cambio de uso del suelo o también el agotamiento de los recursos fósiles. Y esta categoría de impacto se traduce en un indicador de categoría de impacto, ya que es la cuantificación de la categoría. En este caso, el ejemplo más clásico es que cambio climático se expresa en el indicador de kilogramos de CO2 equivalente, ¿cierto? Entonces, acá en la evaluación consta de pasar los datos de inventario a datos de impacto ambiental, ¿ya? Y estos van a depender también del método de evaluación, ¿ya? Donde yo de manera general podría decir que existen dos metodologías orientadas, uno a los midpoint, que son punto medio, y endpoint, que son puntos finales. Los midpoints se traducen, aquí es un análisis del efecto intermedio, ¿ya? Por ejemplo, volvemos a cambio climático, nosotros modelamos y nos resulta un X valor o un X rango de kilogramos CO2 equivalente, ¿ya? Pero el efecto final que pueda tener esto, no lo sabemos porque va a depender de múltiples criterios y variables, ¿cierto? Y de contextos, pero sí sabemos que tiene un impacto de X kilogramos de CO2 equivalente, ¿ya? Por otro lado, los endpoints sí analizan el último efecto, ¿ya? Y eso también es mediante modelo y un tipo muy conocido del indicador 99, los ecopoints, ¿ya? Y finalmente, ya cuando tenemos todos estos resultados de impacto ambiental, lo que nos lleva es a la interpretación, ¿ya? Esta etapa resume los resultados, ¿cierto? En esta etapa se discuten los del inventario como también los de la evaluación del ciclo de vida, se tienen conclusiones y acá también es donde nosotros en base a esta información, a esta evidencia, podemos tomar decisiones, ¿ya? Un tema clave es que la interpretación se identifican los puntos críticos, los puntos calientes, ya que responde a preguntas tales como, ¿cuál es el principal aspecto ambiental que contribuye al impacto ambiental? ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Cuál es el principal proceso que contribuye a dicho impacto ambiental? ¿Ya? Y así ir un poco cavando o buscando mayor información de dónde viene para yo posteriormente generar propuestas de mejora, ¿cierto? Y tomar estas decisiones a futuro o elegir el producto o servicio con menor impacto. Ya, otro tema también importante y es fundamental y no podemos dejar de mencionar es que también en esta etapa se comparan ya con otros estudios. Ya, nosotros muchas veces acá en análisis de ciclo de vida tenemos un valor, ¿cierto? Sin embargo, este valor no es nada si no lo comparamos para decir que es alto, bajo, que es bueno, que es malo, ¿cierto? Siempre debemos compararlo para una mejor comprensión y eso lo hacemos mediante revisión bibliográfica y también cuando se suman más análisis de este tipo a nivel nacional, que es un poco la representatividad que nosotros tenemos con respecto a ello. ¿Ya? Un ejemplo que propongo acá es, por ejemplo, cuál es el principal tipo de energía que contribuye a los impactos ambientales. ¿Ya? Entonces, este es un modelo que se realizó en 2019 sobre la matriz energética. Ya se muestran las diferentes categorías de impacto. Y, por ejemplo, si nosotros vamos a cambio climático, ya podemos observar que un impacto típico o un hotspot típico es la generación de la energía. ¿Ya? Y vemos que este está de color naranjo. ¿Ya? El color naranjo nos indica que el principal que contribuye en esta gráfica menciona cerca del 75-78% es la generación en base a carbón, serían las termoeléctricas, ¿cierto? Junto también con la generación de combustibles fósiles, ¿ya? Entonces ya teniendo con esta información de entrada es cuando nosotros podemos tener decisiones y decir, bueno, entonces cambiemos nuestra matriz energética y también se puede observar que los combustibles fósiles, que es el naranjo, principalmente el carbón, es el mayor contribuidor en las mayorías de las categorías.
¿cierto? Entonces es cuando se toman las decisiones, lo que iba a decir, por ejemplo, en el desafío que se tiene al 2050, en que al menos el 70% de la materia energética a nivel nacional debe estar compuesta de energías renovables, ¿cierto? Eso es un objetivo que debemos cumplir. Pero estos cambios se realizan mediante el análisis, ¿cierto? Que nos da un poco el piso desde el punto de partida para decir, bueno, ya teniendo esta medición podemos mejorar, ¿ya? Sin embargo, esto a la vez también se complejiza cuando empezamos a considerar más categorías de impacto, ¿ya? Y a la vez, cuando tomamos estas ideas de, bueno, cambiamos una matriz con alto porcentaje de energía renovable, también hay que cuestionarse, bueno, ¿y cuál es el impacto ambiental de la energía renovable? Ya, un tema también que está bien en estudio es, por ejemplo, con la energía fotovoltaica, ya, donde para las categorías, por ejemplo, de ecotoxicidad y toxicidad humana, la fotovoltaica es uno de los principales también contribuidores de en este tema ambiental. ¿Y por qué? Ya, ahí sigue la pregunta, ¿por qué? ¿A qué se debe? Porque para construir el panel fotovoltaico necesitamos metales. Entonces acá nosotros involucramos y nos relacionamos con el sector minería y particularmente con los metales pesados, que sabemos que su extracción y procesamiento conlleva a una intensiva extracción de materias primas y generación de residuos y emisiones, ¿cierto? Por lo tanto, ahí estamos en un constante desafío en cómo mejorar. Ya comenzamos mejorando en la transición de los combustibles fósiles a energía renovable, sin embargo, debemos estar en constante mejora continua, porque la idea es que yo no bajando la manilla de una categoría suba en la otra, ¿cierto? Sino que haya un equilibrio en que, bueno, en esta toma de decisión, no, ojalá evitar que no me suba en otro indicador, ¿cierto? Y ese también es un desafío que viene. Y un concepto muy potente que viene un poco a tomar este desafío, a desafiarnos, es el concepto de economía circular, ¿cierto? El cual, por ejemplo, fomenta eh, el cambio en cómo nosotros consumimos y producimos, ¿ya? Entonces acá, bueno, la conceptualización de este tema es que se menciona que el crecimiento económico siempre se conduce a la degradación. Por lo tanto, la economía circular viene a ser una propuesta a que esto no suceda, ¿ya? Y por eso ahí también tenemos esta imagen de la Fundación de Ellen MacArthur, que a mí me gusta bastante, donde actualmente estamos en este sistema lineal, perdón, que es de extraer, desechar, ¿cierto? Y también está otro que es del reciclaje, pero bueno, lo recirculamos una o dos veces, pero solamente le extendemos la vida útil unos años. Sin embargo, la economía circular busca cerrar las llaves de entrada y las llaves de salida y que estos materiales constantemente estén en el mercado, estén en la economía, ¿cierto? Entonces empezamos a entender que es algo mucho más complejo que el área ambiental, ¿ya? Esta también es una definición de la fundación que me gusta bastante, que lo define como un sistema industrial, ¿ya? Me gusta que lo llame sistema porque acá la industria no está sola, ¿ya? Y también el objetivo de la plataforma es que une a los diferentes actores para incluir este pensamiento ciclo de vida, ¿cierto? Pero que a la vez este sistema industrial está intencionado, que está diseñado para producir de una manera que no degrade el medio ambiente, sino que haga todo lo contrario, que es regenerar o restaurar, ¿ya? Sino que produzca también ayudando al medio ambiente, ¿ya? Y para eso, bueno, lo hace mediante la energía renovable, pero que esta a la vez también elimine el uso de químicos tóxicos, ¿cierto? Y que apunta a un diseño en la escala superior de la producción, a que cuando este residuo o subproducto llegue hacia cerca a su fin de vida, este sea fácilmente incorporado y manejado para que no se salga de este sistema de recirculación, ¿cierto? Que fomenta la economía circular. Por otro lado, a modo complementario, quisiera mencionar que, bueno, este concepto nos está altamente en estudio y altamente de interés. Incluso acá el estudio de Kircher, 2017, intenta definir límites en los conceptos y analiza 114 definiciones, ¿ya? Por lo tanto, acá ya esto, yo con ese parrafito quería dejar en claro de que es un constante eh, aprendizaje, definiciones, que está en estudio, ¿cierto? Y que al involucrar diferentes actores se complejiza según el punto de vista o el área de interés del sector donde yo lo estoy mirando, ¿ya? Entonces, de este estudio, o sea, este artículo, les traigo dos artículos y quiero mencionar algunos temas importantes.
por ejemplo, que habla de la economía circular mediante una revisión, es que existe metodología y tipo de investigaciones que se enfoca en la economía circular. ¿Ya? Con respecto a los tipos de investigación, la gran parte, que el 43, casi 44%, se incluyen a desarrollar herramientas, modelos, marcos, métodos para la toma de decisiones. ¿Ya? Y acá también se menciona que el análisis de ciclo de vida es una herramienta altamente utilizada para estos modelos. ¿Ya? Y seguido de que se identifiquen tipos de investigaciones enfocados a los negocios de economía circular o las implicancias gerenciales para la implementación, ¿cierto? Que es cuando ya invitamos más al sector económico a que haga más real esta decisión o estas acciones. También la economía circular se analiza a diferentes escalas, ¿cierto? Se analiza a un nivel macro, que podría ser desde una ciudad hasta un país, ¿cierto? Y la mayoría de los estudios se centran en este tipo de escala. Por otro lado, tenemos la escala micro, que ya es cuando se analiza a nivel de empresa, ¿cierto? Que es lo más común, ¿cierto? Y también es más sencillo quizás por la manipulación de la información realizarlo. Y a nivel meso, que es donde se encuentra la plataforma de economía circular, la plataforma industria circular, perdón, que es cuando ya integra estos actores, ¿cierto? Y empieza a analizar la economía circular pero desde una proximidad geográfica. En esta oportunidad, región metropolitana, en la oportunidad del FIC anterior, región de Valparaíso, ¿cierto? Y lleva en sí conceptos de la mano como son simbiosis industrial o los parques ecoindustriales, ¿ya? También tema de sostenibilidad. Acá también este estudio muestra que cada vez no solamente el área de la economía circular no está sola, no está solamente en la dimensión ambiental, sino también podemos ver que la barra amarilla indica que los estudios de la dimensión económica como la ambiental han ido en aumento, ¿cierto? Y se han unido más para el desarrollo de esto. Y también podemos observar la barrita azul, que es que están las tres dimensiones, lo económico, ambiental y social, también ha ido en aumento con el estudio de este tipo de estrategia o aplicaciones. Con respecto a los tipos de industria, acá podemos ver, según los artículos revisados en este paper, es que el sector de los residuos es un sector altamente interesado en esto, ¿cierto? Y eso lo sabemos, ¿cierto? Porque en los residuos está la oportunidad de cerrar estas llaves de entrada y de salida, ¿cierto? Donde están las oportunidades y también seguido, por ejemplo, de otras industrias, tales como son la minería o la metalurgia, la industria del alimento, la energía, que también sabemos que son industrias altamente consumidoras de recursos y generadores de emisiones y recursos, ¿cierto? Y que también, bueno, en la plataforma también se puede observar de que el sector del residuo es un actor clave en el funcionamiento de esta, ¿cierto? Porque necesitamos a gestores, necesitamos que lleguen de mejor forma y de mejor calidad estos residuos cuando se quieren involucrar en el mercado. Ya, por otro lado también, bueno, menciona las prácticas del marco Resolve, que es de la fundación, donde ahí también les dejo esta tablita y los enlaces de los artículos, y también analiza los modelos de negocio, ya donde uno más estudiado es el que se cierran los ciclos, ¿cierto? Ya que entendemos que los materiales deben estar en constante circulando en la economía, ¿ya? Y busca muchas veces ampliar el valor de los recursos, es decir, que los extendamos la vida útil, ¿cierto? Y que estos residuos empecemos a verlo como subproductos para que sigan en el mercado. Ya, este otro artículo, ya que también es una revisión, pero este se centra más, bueno, en cómo nosotros medimos la circularidad. ¿Ya? Y acá existen dos grupos. Existe un índice de medición de circularidad, ¿ya? Que yo creo que también ustedes lo han escuchado, que dice, bueno, ¿cuántas veces se puede circular? ¿Ya? Y por eso va a una escala del 0 al 100%, donde se le asigna un porcentaje según su escala de circularidad, o cuántas veces se puede circular. Y por otro lado están las evaluaciones de evaluación de la circularidad, ¿ya? Que están las herramientas, perdón. Esto está más centrado en los impactos ambientales o económicos dentro de las sociedades, por lo tanto, dentro de los territorios. Y una herramienta que se destaca es nuevamente el análisis de ciclo de vida. Sin embargo, esta no está sola, ya que al integrar los componentes económicos y los componentes sociales, necesitamos también otras herramientas que complementan la complejidad de esta, como por ejemplo se muestra ahí en el análisis input-output,
o el análisis de flujo material, ¿ya? Pero se reconoce que el ACV es ampliamente utilizado para las métricas. ¿Ya? Y yéndonos también un poco bueno, un tema de discusión que es de harto interés, es cuando nosotros generamos este residuo, subproducto, y los queremos valorizar, ¿cierto? Y nos evitamos, ¿cierto? En un supuesto que se evita extracción de materia virgen, ¿cierto? Y bueno, y lo hace una empresa cuando prefiere material reciclado. La pregunta que se pone en discusión y es interesante plantearla es, bueno, estos impactos o beneficio ambiental, ¿quién se lo lleva? Se lo lleva quien produce o genera este residuo, ¿cierto? Ya que él lo extrajo, ¿cierto? O el beneficio se lo lleva quien involucra esta materia prima reciclada a su proceso productivo, ¿ya? Sin embargo, acá se menciona que hay estudios que recomiendan que este beneficio o esta carga ambiental esté dividida en ambas partes, ¿ya? Y eso tiene también mucha lógica porque si no pasamos de ver todo el rato de que necesitamos residuos para poder valorizarlo y eso impide cerrar la extracción de las materias primas, ¿cierto? Por lo tanto, al promover que sea compartido, es algo que está en discusión y se recomienda y es de interés al momento de estas evaluaciones, ¿cierto? Y ocurrió en su momento en términos de la plataforma, cuando nosotros modelamos los diferentes indicadores, ¿cierto? Relacionados a la actividad económica, bueno, ¿a quién le cargamos el beneficio, ¿cierto? Pero a lo que voy el mensaje de esto, que está en constante estudio y que la idea siempre es ir considerando las mejoras metodológicas y las mejoras continuas en estos temas. Esto solamente adicional, también estos artículos mencionan el programa de economía circular de la Comisión Europea, donde también propone estrategias de cómo transitar a la circularidad y, bueno, menciona algunas, pero también no se limita, que me gustó ello, ¿cierto? Como por ejemplo el diseño ecológico, como por Un ejemplo minuto, el Ale. ecodiseño. Ya, ahí ya me queda poquito. O en la estrategia de la R, ¿ya? Y que, bueno, estos impactos o beneficios, como comentábamos, deben ser medidos, ¿cierto? Y traducidos para saber también que este sistema global va por un buen camino. Sí, ya por el lado de las conclusiones y el mensaje final que quiero entregar, es que, bueno, el análisis de ciclo de vida es una técnica que cuantifica impacto ambiental en todo el ciclo de vida de un producto en servicio, ¿cierto? La idea es identificar los puntos críticos, esto permite evaluar diferentes categorías o temáticas de interés, ¿cierto? E identifica las mejores oportunidades de mejora y la toma de decisión. El ACV también es una herramienta ampliamente utilizada en la evaluación de la circularidad, ya el cual aporta con un sistema más sistémico, más amplio en la cuantificación de este beneficio, de este impacto, en las diferentes aplicaciones o estrategias, ¿ya? Sin embargo, aún está el desafío de cómo llevar a otra escala, ¿cierto? Como por ejemplo el macro. Por otro lado, el concepto de economía circular es diverso y es dinámico y que no existe aún un concepto único de esto, ya que existen diferentes prácticas de cómo transitar, ya múltiples estrategias de cómo llevar a la circularidad, ¿cierto? Se analiza diferentes tipos de escala y está fuertemente también relacionado con otros conceptos. Por lo tanto, cuando vemos economía circular no lo podemos ver aislado, sino también con multitud de otros conceptos clave. Y bueno, que también la plataforma de industria circular utiliza, y por todos estos fundamentos, utilizamos la metodología de análisis de ciclo de vida para contribuir a la economía circular desde una evidencia científica, ¿cierto? Y mejora también continua de estos indicadores declarados, ya que este es un desafío actual y futuro que estamos trabajando y que a la vez reconocemos que la economía circular implica cambios sociales y económicos, donde acá todos los actores de interés deben estar involucrados. Y una bondad que yo reconozco y destaco de la plataforma de economía circular es que está comunicando, está haciendo las conexiones que antes no existían, está ofreciendo una plataforma para que empresas se comuniquen y realicen este mutualismo, este beneficio mutuo, ¿cierto? O compartición, o que compartan, perdón, estas cargas o estos beneficios, pero estamos a un punto de partida de comunicar a la diferente industria para formar este sistema industrial que va a intencionar a futuro el que no contribuya a la degradación del ecosistema, sino todo lo contrario, que busque el rediseño,
¿cierto? Para que estos materiales estén constantemente en economía. Así que, bueno, ese era un poco el mensaje que quería transmitir con respecto a la presentación. Así que ahí desconozco si queda tiempo para preguntas o respuestas con ello. Sí. Bueno, muchas gracias, Valentina. Bastante información y muy, muy valiosa. Eh, Hubo varias preguntas, sin embargo, creo que en la misma presentación fuiste respondiéndolas, así que Ah, posible que, bien. altamente posible que todos los asistentes hayan quedado eh, claros con sus dudas. Y en honor al tiempo, vamos a eh, darle el paso ahora a Sebastián Garín, que es consultor en MRB, otra de las metodologías, como mencionó Patricia, bastante importantes y fundamentales para este proceso. ¿Eh? Si que quedó alguna pregunta que no haya sido respondida, posteriormente las podemos responder por Instagram. ¿Eh? Así que Súper, muchas te gracias. paso